Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí nos encontramos una vez más en una edición de este podcast que hacemos los martes y jueves junto con Kenzo. ¿Cómo estás, Kenzo? Maravilla, 10 de 10, modo GOT. Excelente. Pues aquí con Kenzo vamos a desarrollar un tema un poco interesante aquí, que es el tema de los lemas laborales, ¿no? O sea, las gestiones, el liderazgo, a lo que nos enfrentamos constantemente aprovechando unos temas que se han venido tocando en redes. Entonces, te comento un poco, Kenzo, cómo así Adelante. sucedió esto. Ustedes saben que hoy por hoy el medio digital ha crecido muchísimo y no solamente es eso, sino que se han abierto otras opciones de consumo del más medio y se han creado canales pues digitales en YouTube y que tienen pues ya una parrilla constante dentro de estos canales. Ocurrió en uno de ellos de que dos colaboradores se retiran del canal. Ujú. En principio pareciera que en buenos términos, pero después en otras entrevistas probablemente pareciera que hubiesen sido asusados por hablar algunas cosas acerca de su antigua casa laboral. Mm, Entonces, comenzaron a contar pues algunas cosas con las cuales no estuvieron de acuerdo y que en definitiva, pues hay prácticas que a pesar que no son buenas se siguen aplicando, ¿no? Pero ahí se tiene que ver desde diversos aspectos. Y en otro canal, tú sabes, la competencia siempre va a salir y va a buscar estos espacios en los cuales va a querer sacar provecho de la competencia claro. en algún sentido y comenzaron a criticar precisamente estos tratos, ¿no? Y en una de ellas, uno de los locutores hizo referencia acerca del ponerse la camiseta. Y dijo, pues, que eso de ponerse la camiseta es un recurso muy utilizado por aquellas personas que quieren seguir aplicando técnicas laborales del medioevo, pues, ¿no? Que buscan eh, Pasarse del contrato laboral, así ¿no? es, esclavizar, seguir esclavizando, entre comillas, a su personal, a fin de que dé mucho más de lo que tiene que dar sin ningún tipo de compensación. Claro. Entonces, y también sale el tema del derecho de piso, ¿no? Que probablemente también puedes haberlo escuchado. Tienes que pagar tu derecho de piso. Y el gran detalle de todo esto es que sí sale a la palestra varias cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo, pero por el tipo de enfoque que se les ha dado. Cuéntame, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia a lo largo de tu vida en esto? ¿Has observado algo? ¿Has visto algo? ¿Estás de acuerdo con algo? ¿O no? Bueno, ¿O no? el tema del ponerse la camiseta y el tema de pues, por ejemplo, no sé, pasarse de lo que ya establecido en el contrato laboral. Cuando trabajas de tal hora hasta tal hora, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, buscando trabajo en bolsas de trabajo, y ves, se busca personal que pueda hacer horas extra, que tenga muchos ánimos de aprender, cosas así, palabras así. Y ahí tú empiezas a darte cuenta, ¿no? De qué tipo de personas son estas que están, qué tipo de gente están buscando. Ahora, pero Principalmente jóvenes. ¿las horas extras son pagadas o no necesariamente? Pueden ser pagadas o pueden ser compensadas con tiempo libre, pero ahí ya te están dando, te están demostrando que no van a respetar realmente tu horario laboral. Te van a pedir Ujú, que hagas horas extra, obviamente, ahí mismo se lo dicen. ujú. Y eso, pues, mayormente, si no los cumples, va a ser mal visto. Entonces, ahí como, dicen, no, pues tienes que ponerte la camiseta, tienes que apoyar a la empresa, tienes que ser esto, porque nosotros somos como una segunda familia para ti. Cosas así siempre se han visto creo que en todas las empresas. Ujú. Al menos yo en las que he estado, siempre han pedido cosas así, ¿no? Que te quedes un rato, que apoyes en esto y lo otro, cuando no deberías estar haciéndolo. Y uno por amabilidad o por quedar bien o por otra conveniencia, lo hace. Pero mayormente son los jóvenes los que como no están muy seguros de este tema, pues lo hacen sin decir, no sé, por ejemplo, ya, voy a hacer esto, compadre, pero ¿qué me das a cambio? Me vas a hacer compensar con plata, me vas a compensar con Ujú, días libres, con horas libres, va a haber algún beneficio para mí. ujú.
o me vas a perjudicar porque simplemente no te... Ok. Ahora, según tu experiencia, y justo es un tema que toca Felipe en el chat, según tu experiencia, ¿tú has visto casos en los cuales gente se ha rehusado a esto y los han hostigado o han hecho que los despidan? Claro, claro, cuando yo trabajé en una empresa retail, No digamos nombres, no, no, una pero... empresa retail está ya, en los días feriados, siempre preguntaban, ¿no, chicos? ¿Tú vas a hacer el feriado? ¿Vas a trabajar el feriado? Por favor, firma aquí. Pero si tú eras de los que no firmaban, hacían varias cosas como para aburrirte, ¿no? Para que renuncies o te buscaban cosas que no hayas hecho bien para poder hacer que no continúes el trabajo por no cumplir las expectativas de la empresa. Mayormente te aburren mandándote a otra sede de la misma empresa, otra sede que te quede lejos de la casa y eso te obliga, no, muy lejos, no puedo. Sí, pero en el contrato te dice que en casos especiales que necesite apoyo en otros lugares tienes que ir. Entonces, Ujú. eso principalmente hacen a las personas que no apoyan con ese tipo de cosas, trabajar en feriados, de quedarse horas extras. Entonces, ese tipo de prácticas sí los he visto mucho con compañeros y realmente es algo muy lamentable porque ves a la persona como, no sé, como un objeto o algo así, ¿no? Ujú. Como una herramienta de trabajo y no te sirve, pues chao. Sí, 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 es cierto. Es cierto que hay ámbitos laborales en los que, en definitiva, pues buscan aprovecharse de las personas, ¿no? Al respecto, yo siempre he escuchado hablar, personas que citan el tema de ponerse la camiseta, pagar derecho de piso, o, ¿cómo se llama? O hablar acerca de ser tipo una familia, ¿no? Claro. Entonces, y digamos, no en todos los casos, es malo, o sea, es como con las personas, Ujú. ¿no? A veces uno puede aspirar a querer, o su sueño es que esta empresa se comporte como una familia, y no está mal, pero es algo incongruente, ¿no? ¿Y por qué es algo incongruente? Porque al final, pues, tú a la mamá no la despides, pues, al papá tampoco lo despides, al hermano tampoco lo puedes despedir, entonces es una familia, o sea, estás atados a ellos, quieraslo o no, y no solamente en busca de algún beneficio común, sino también tienes que velar por ellos, o sea, asumes una responsabilidad para con ellos. Claro. Entonces, este mensaje, que a veces puede ser tomado en el mejor sentido, muchas veces puede ser malinterpretado también por la otra persona, porque no se trata solamente de lo que tú dices, pero yo puedo expresar un sentimiento o puedo tener un objetivo probablemente, y yo lo interpreto de una manera, pero tú lo puedes decodificar de otra. Ujú. Entonces, y ahí es cuando comienzan los enfrentamientos. Entonces, en este sentido, a nivel de comunicación, creo que lo más propio es hablar de colaboradores, es hablar de compañeros, porque necesariamente no todas las personas con las que trabajas van a ser tus amigos. Claro. Entonces, pero sí compañeros o equipo, probablemente que quizás, a mi parecer, es la mejor forma de cómo dirigirte a, a los miembros que integran una empresa. Claro. Porque ya en equipo estamos hablando de temas de gestión, un tema de liderazgo, un tema donde no necesariamente el tema afectivo esté de por medio, pero sí un tema de justicia. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Primero, primero hacer la distinción de eso, tratar de entender bien cuál es el proyecto. Hay otras personas que efectivamente pueden utilizar el término de familia con la finalidad de manipularte Ah, también. de hecho. O sea, tú tienes que ponerte en todos los segmentos y saber bien en dónde estás. Pero por lo menos sí prestar un poco de atención. Porque, digamos, algunos sí tenemos la suerte de trabajar en empresas en las que sí se preocupa por ti. O Claro. sea, pero hasta un cierto punto también, ¿no? Es decir, no pueden ir más allá. No, no puede ser una familia real, Claro, o pues, sea, es no. decir, a veces, por más que quiera, no puedo meterme la mano al bolsillo y darte dinero porque, o sea, Claro. No, porque pues. puedo afectar a mi economía Claro, uno ya y tiene su propia familia claro, también, de quién y preocuparse. así es entonces, o las propias responsabilidades No. también. Entonces la idea es que no se distorsione. Entonces, ese es el primer término con el cual yo tendría mucho cuidado, por más que tus intenciones sean las correctas.
yo apuntaría siempre a manejar el concepto de equipo, o compañeros, o colaboradores, ¿no? Claro, un equipo, Sí, un equipo. Todo depende, bueno, al final de cómo es el ambiente laboral, cómo también. tu jefe o tus compañeros, si realmente te han ayudado, te han apoyado en ciertas circunstancias donde tú hayas requerido un apoyo y quieras devolver el favor con otra cosa, excelente, bacán. Te pones la camiseta con gusto, sin ningún problema, porque han ayudado y yo con gusto voy a ayudarlos. Muy aparte del contrato que se tenga, la- las reglas, todo, etcétera. Todo depende de cómo es el ambiente laboral, cómo se trabaja allí realmente. Sí. Entonces, en ese término sí tenemos que ser bien claros, ¿no? Nos comenta Felipe en el chat de que inclusive hay empresas en las que no necesariamente te dan dinero, sino digamos, te dan otro tipo de compensación, entiendo yo. Por ejemplo, comida, o te Claro. dan vales, o te dan otro tipo de cosas que siempre y cuando tú estés de acuerdo, te convenga, está bien. Porque, Ujú, digamos, existe una suerte de conversación, de diálogo en la que ambas partes están de acuerdo. ujú. Y obviamente, si tú sabes que eso sucede y es parte de la negociación y estás ahí, Pero mayormente no pasa eso. Por ejemplo, hay veces en que, no sé, X empresa está muy cargada de ciertas cosas en ciertas áreas diferentes a tu área, las cuales tú tienes que ir a apoyar. uh-huh, No tienes la responsabilidad de hacerlo, no está en tu contrato, no está. uh-huh. Pero te obligan de cierta forma a hacerlo y la compensación no es con dinero ni con nada, sino que te dan, no sé, una galletita o un spray y te dicen, hey, buen trabajo, aquí tienes, gracias por su apoyo. Oh, entiendo. ¿No? Varias veces así. Y uno dice, uno se pone a pensar, mejor dicho, uno no se pone a pensar, ¿por qué estoy aquí en otra área? Yo no tengo nada que hacer aquí. Mm, O sea, sí, la tienda está cargada, sí, hay mucho trabajo, pero eso es un tema netamente ya de la empresa y del jefe o encargado de esa área diferente a la mía. Y eso es un trabajo que no debo hacer, muy aparte de la chamba que ya estoy haciendo. mm, Y entiendo. nunca he tenido ninguna conversación, un tema de, por favor, chicos, necesito que nos apoyen esto, que nos apoyen, van a recibir tal, no. Como Sí, algo opcional claro, donde se te claro, plantea algún no, tipo de beneficio, claro, claro, sino de exacto. frente ve aquí, apoya y haces Sí, todo. por favor, si requerimos apoyo, eso, y luego cuando ya estás ahí, no lo pensaste, no estás ahí apoyando, estás apoyando, ¿no? Te dan, no, gracias por su apoyo, tiene una galletita, un Esporo y muchas gracias. Y ahí quedó. Ya, ok, entiendo. Sí, sí, he tenido alguna vez alguna experiencia parecida en la que nos amanecíamos haciendo trabajos. Trabajaba en empresas de publicidad Ya, y a veces pues, venían campañas fuertes y a claro, veces nos quedábamos por una pizza. ¿Ves? claro, O sea, te daban una pizza y ya estaba. Y claro, ahora tú te pones a pensar y dices, cuando eres joven, o sea, digamos, a veces lo tomas como chacota o estar acompañados claro, ah, con la ya, gente, claro. entonces, como quien hace tiempo, o sea, Ajá, exacto. como que no te terminas de enfocar en realidad, ¿sí? O prestar atención a qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, no ves lo que está pasando. Claro, y no solamente es eso, sino que, ¿cuál es el problema en ese caso en específico? El problema en ese caso en específico es que está entrando una suma sustancial de dinero de la cual tú no vas a ser parte en el Ajá, momento exacto. de que corten la torta, ¿es cierto? ¿Verdad? Exacto. Entonces, pero sí los dueños, probablemente, Ajá. y si no los dueños, solamente también pues, quizás algunos jefes. Entonces, Y capaz alguno podría decir, no, pero estás apoyando para que la empresa gane un montón y así las utilidades se sean aquí un montón, todo eso. Eso no lo puedes ver realmente. claro, hay cosas en las... Por eso uno tiene que manejarse con sumo cuidado, ¿no? Porque, digamos, ¿qué podría suceder? Podría suceder que de repente, o sea, trato de ponerme tipo abogado del diablo, ¿no? Claro, Digamos, claro, puede ser que de repente pues no has estado generando ningún tipo de ingreso para la empresa. claro. Ujú. Entonces, y obviamente, pues, del aire nadie vive. O sea, para que te paguen necesita que efectivamente se dé un trabajo. Ajá. Entonces, si no sucede eso y de un momento a otro viene un trabajo y hay que entregarlo, y has tenido escasez, sequía de trabajo, o sea, digamos, se entendería que hay una suerte de compensación, es decir, oye, hagamos esto, pero lo necesitamos, y bueno, por ahí pues se te puede reconocer horas extras, probablemente. Ujú. Entonces, porque sería lo justo también. Claro. Ahora, pero también, digamos, sería lo justo entender de que si no ha habido trabajo, digamos, dices, bueno, pues, no ha habido, tampoco me va a perder nada. Yo podría decir que no, podría cerrarme también, pero lo que sucedería también es que estarías llevando ya pues a esta fuente de ingreso,
a la ruina también, porque Claro, depende también del contexto. claro, todo va a depender mucho del contexto, ¿no? Entonces es algo que tenemos en las cuales tenemos que prestar atención y también ponernos en los zapatos también de muchas de estas personas. Obviamente, si una empresa siempre va a estar en esa situación, pues es muy probable de que no sea viable esto. Es muy probable que tengan que tener otro tipo de gestión, probablemente. Es decir, si no entra a trabajo, no te voy a tener 8 horas sentado sin hacer nada. No sé, probablemente ahí hacer un tipo de negociación, si el trabajo sal, descansa, licencia, sé libre, pero con el compromiso de que más adelante puedas, no sé, de una u otra forma recuperar esa suerte de horas. No lo sé. Es como hacer una buena inversión. Así es. Pero si tú ves que esto en realidad no te conviene, o ves que la empresa está funcionando de esa forma, en realidad ya es una muerte de una crónica anunciada. Porque una cosa es que sea algo eventual, algo que es utópico, no sé, algo fuera de lo común, y otra cosa es que es una constante. Entonces, ya tú mismo tienes que darte cuenta de que eso no va, no va a dar mucho, no va a jalar mucho, y tienes que buscar probablemente otros horizontes, ¿no? Felipe acaba de comentar, a veces los jefes te dicen que entres una hora antes de tu entrada y te hacen salir más tarde y ni siquiera te dan algo. Bueno, eso definitivamente está mal. Eso definitivamente está mal. ¿Y sabes cuál es el problema con este tema de los jefes? Que muchas veces ni siquiera es política de la empresa, entre comillas, también. Tenemos que ser justos en ese sentido. Y digo entre comillas porque si tú te das cuenta de que un jefe está obrando mal, si yo soy el dueño de una empresa y veo que un jefe está obrando mal y está exigiendo cosas que no debe a mi personal, Claro. pues yo tengo que corregirlo inmediatamente. Pero hay otros que pasa todo lo contrario, les dan la palmadita. ¿Por qué? Porque lo que hacen piensan de que el ser humano es como, no sé, pues, como una naranja, pues, y tienes que exprimir lo más que puedas para sacar todo el zumo posible. Y no se trata de eso. No te pueden obligar a entrar una hora antes y salir una hora después. Digamos que estás viviendo ya en un ambiente tóxico. Claro. Y normalmente pues es un ambiente en el cual no se puede vivir. Eso es uno. Y dos, digamos, no te sale a cuenta. Porque, digamos, el ambiente laboral, en un ambiente inadecuado, puede afectar también tu salud. Entonces, de lo que se trata no es que entres una hora antes y salgas 2 horas después o 3 horas después. De lo que en el fondo se trata es que hagas bien tu trabajo. Entonces, y ahí vamos a la segunda parte, a la segunda reflexión que tenía, y es el tema de ponerse la camiseta. Es decir, yo entiendo que ponerse la camiseta es, es un término deportivo, primeramente, y en la segunda, yo entiendo de ponerse la camiseta es como en mis 8 horas de trabajo, dar lo mejor de mí, exigirme al máximo de mis capacidades y posibilidades, ya sea para que se cumpla un objetivo, ya sea para crear nuevos productos, o ya sea para que yo pueda crecer profesionalmente. Pero sudo la camiseta y me pongo la camiseta y demuestro mi compromiso con la empresa en mi hora de trabajo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque sucede también en algunos casos en los que hay gente que va a sentarse y no hacer nada. Entonces está a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y con suerte ha respondido 2 mails. Entonces, porque hay que hablar de todo también. Pero también es cierto de que porque hay ese tipo de personas, no vas a pensar que todo el personal es igual. Claro. O sea, también uno como líder o como dueño de una empresa tiene que saber entender esto. O sea, aquí no se trata de que cuando llueve todos se mojan. No. O sea, se trata de entender que hay niveles. Se trata de entender, como te decía yo antes, ¿no? El tema del concepto de equipo. Entonces, inclusive en un equipo, no todos ganan igual. No, cada uno tiene su propio... Cada quien negocia su sueldo, cada quien negocia sus ingresos, y hay algunos que ganan más que otros. ¿Pero por qué? Porque uno es que se saben vender bien.
sea, quizás hagan menos cosas que tú probablemente, pero son o más efectivos o saben venderse bien. Entonces, y esa es la habilidad de esa persona. Lo que implica para mí no es ponerme a renegar ni ponerme a hacer hígado. Lo que me toca a mí es decir, ok, ¿de qué forma yo puedo comunicar mis logros para que también pueda acceder a ese tipo de beneficios? Claro, venderse bien, ¿no? Claro, de eso se trata Marketearse. también. A veces uno piensa de que lo ideal es que la persona venga y te reconozca, diga efectivamente estás haciendo un buen Claro, trabajo. que de la nada vean que estás haciendo un buen trabajo. Claro, ¿no? o sea, claro, y eso es lo ideal, y eso es en realidad lo que debería de suceder si es que tienes un buen líder o un buen gestor. ¿Por qué? Porque si tienes un buen líder o tienes un buen gestor, si tienes una persona que está involucrada con la empresa, que puede ver que efectivamente ahí ha habido un incremento en la calidad o un incremento en ideas, en Pero ventas en y la demás, efectividad de la operación. o en la efectividad de la operación, se debe a que algo se está haciendo bien en Claro. esa área. Entonces, es lógico que va a acercar a involucrarse. Pero, lamentablemente, no todos los jefes son buenos. No todos los dueños de la empresa son buenos gestores. Ujú. Y Hay a de veces todo. confían de manera equivocada en algunos responsables, ¿no? Eso que decías sobre ponerse la camiseta, eh, bueno, creo yo que la mayoría de personas piensan que esa frase más que nada va al tema de hacer cosas fuera de lo ya establecido. Así es. Mayormente eso piensan. No, y es una forma de manipular. Sí. O sea, es decir, es una forma de decirte, si no haces esto, entonces es que a ti la empresa no te interesa, o es que a ti tu trabajo no te interesa. Ajá. Es una forma muy baja, pero muy baja, de manipular a las personas. Claro. Y a veces, para que un liderazgo sea efectivo, tiene que ser humano. Pero como bien dices, ¿no? Muchas veces se comienza a tergiversar las cosas. Tú, en esas situaciones, ¿te ha tocado experimentarlas? Y si te ha tocado experimentarlas, ¿cómo las has enfrentado? Principalmente lo que yo hago siempre es marketearme. Toda la operación que pueda hacer, yo la comparto. Seguramente sabrás que cada área o cada personal, equipo de personal, tiene su grupo, ¿no? Su grupo donde se comunican Ujú. entre ellos. Entonces, lo que yo hago personalmente, siempre cada operación que hago, informo que inicié esto y informo que terminé esto. Y lo dejé así tal como está. Para que sepan que, Kenzo hizo esto. Kenzo lo avanzó, lo terminó y lo dejó así. Ya, buen trabajo, ya, chévere, lo está avanzando, lo hizo. ¿Por qué? Porque como hay empresas que pues tienen un montón de personal, que un jefe no puede estar, bueno, sería lo ideal de estar en todos lados con tu personal, pero a veces no es posible, creo yo. Ujú. Entonces, lo mejor que sería es siempre informar, relevar la información de lo que estás haciendo y dar, ¿cómo decirlo? Venderte, ¿no? Ujú. Darle una imagen de las cosas que estás haciendo. Ujú. Para que, para que los jefes, los líderes, los encargados no piensen que has estado por allí haciendo otra cosa. Porque como somos un equipo tan grande, Ujú. al menos en los trabajos que yo he estado hemos sido equipos grandes, pues eso siempre es lo que he estado haciendo. Para que no se, como dices, tergiverse todo, ¿no? Claro. Una buena salida, como bien sugiere Kenzo, es saber comunicar qué es lo que se Ujú, está haciendo, cuáles son los logros que se han desarrollado en ese día, ujú. cuál es la situación actual de los objetivos que se pueden haber planteado. Claro, porque Entonces, es muy recurrente lo que dices. ujú, Es muy recurrente que por culpa de alguno, uno que no hace su trabajo, a mí al menos me ha pasado que los encargados, los jefes o líderes culpan a todo el mundo. No, ¿por qué no se hizo eso? Bueno, no, pero oye, tranquilo, yo he informado que yo he hecho esto y lo he demostrado, he informado del grupo que he avanzado esta parte. Si no se avanzó del todo es porque alguien del grupo no ha avanzado su trabajo. No puedes meter a todos en el mismo saco. claro, Entonces, eso al menos a mí me ha pasado recurrentemente y por eso se me ha hecho costumbre siempre, siempre informar lo que haces. ujú, Siempre. Es venderse, marketearse. así es. Y eso al menos creo yo que es lo más recomendable hoy en día. Sí, y eso me parece algo muy, muy importante, ¿no? Porque, digamos que eh, sucedía mucho en los ejemplos que te estaba citando al inicio. Una vez que estas personas comienzan a hacer sus declaraciones en los medios diciendo, sí, mira,
A mí, pues, como que no sentía que no valoraba mi trabajo, sentía que, y ahí viene el gran problema, ¿no? Y el gran problema es eso de sentir. Cuando tú comienzas a hablar, es decir, yo siento que, o yo sentía que, no estás siendo una persona analítica o racional, sino estás siendo una persona que se mueve en base a impulsos. Y no necesariamente tu percepción de la realidad es la adecuada. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Yo podría sentir de que no le caigo bien a alguien, pero como una persona madura que soy, lo que me toca es acercarme, ser frontal y de una manera adecuada preguntar, Claro, oye, mira, porque ¿hay algún problema? ¿Puedo mejorar en algo? ¿Qué es lo que estás viendo? Dame un feedback, por favor. Entonces, de esa forma puedo quitarme ideas cerradas y claro, porque puedo es una enfocarme. percepción tuya nada Así más. es una percepción. Entonces, mejor salirse de dudas. Y de repente sí, te digan, sí, efectivamente, mira, Se me cae mal. me caes mal por esto, por esto, por esto otro. O porque me he enterado que ha pasado esto. O porque me han dicho esto de ti. Entonces, inclusive en ese tipo de diálogo, lo que sale es que puedes entender quién es la persona que está hablando mal de ti o quién está asusando para que se lleven una mala percepción tuya. Y es que no necesariamente todos los problemas vienen de arriba hacia abajo. A veces también en el nivel horizontal, en el nivel de la cancha, en el nivel del cristiano de pie, también tienen gente que no es capaz de crecer por sus propios medios, sino que busca atacar, busca congraciarse con el otro, con el jefe, pues soltando información de tal o cual persona, ya sea con chismes o ya sea inventando cosas, pues no, de forma que comienza a generar un ambiente que trate de ir a favor suyo. Claro. Entonces es algo que sucede también. Es más, inclusive sucede que tú puedes ser una persona muy colaboradora y puedes ayudar mucho a alguien. Ojo con esto, puedes ayudar mucho a alguien. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede que este alguien, como ve que es beneficioso que tú le ayudes y ve que tú tienes una actitud en general de apertura, muchas veces trata de sabotearte ante las otras personas para que las otras personas no se acerquen a ti y tengan ellos exclusividad. Entonces, lamentablemente sí, hay personas que son así. Lo que lo que te toca hacer es apartarte de esa persona una vez que te enteras que eso sucede. ¿Por qué? Porque estás hablando que es una persona que no sabe trabajar en equipo, Claro. que piensa en su beneficio propio en un grado extremo, porque también valgan verdades, todos tenemos que pensar en nuestros beneficios. Primero estás tú, después los demás. Podría considerarse una persona muy oportunista. Claro que sí. El oportunismo no es malo, pero en exceso sí lo es, porque tú puedes tomar, es como que cuando te dan una galleta. Son 30 galletas, son 30 personas. Dicen, coge, y tú te coges 5 galletas, no te importan los demás. Yo cogí mis 5 galletas. Si comió el otro, no comió, no me interesa. Yo ya me cogí. Eso es un oportunista. No estás pensando en los demás. Entonces, eso sucede también en el ámbito de relaciones, ¿no? Felipe nos hizo un comentario. ¿Qué cosa dice Felipe? Felipe nos comenta, hay personas que a veces tienen miedo a perder su trabajo y hacen caso a quedarse más tiempo de lo debido, para no ser despedidos y aceptan no tener pago de las horas. Sí, claro. Sí. Eso es muy recurrente, sobre todo en trabajos informales. Sí, no, sí es recurrente y es parte del proceso de manipulación. ¿Por qué? Porque el manipulador lo que hace es trabajarte en base al miedo. Y lo que tú estás haciendo es otorgarle poder a esa persona en base a ese miedo también. Ojo, no juzgo, porque lo entiendo, porque también me ha tocado vivirlo. Claro. Entonces, y a veces te toca, y a veces tienes que bajarle la cabeza, o a veces tienes que dar un paso hacia atrás. Pero una de las cosas que tienes que saber es la siguiente, que si vas a dar un paso hacia atrás, es para tomar impulso y dar 5 hacia adelante. Entonces, hay situaciones en las que se pueden permitir por un determinado tiempo, pero no de una manera constante. Es decir, ok, ahorita necesito ese trabajo por tales circunstancias, pero ya lo que me tocaría a mí es
para no llevarme esta mala sensación que a la larga también mina mi autoestima y mina mi crecimiento profesional, Ujú. tengo que comenzar a ver otras opciones también de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que te están haciendo creer es que tú no eres capaz de conseguirte otro trabajo o que no eres capaz de o que no eres capaz de demostrar tu valía en otra empresa, ¿no? Y se basan o se valen de ello. A veces el temor, el miedo a la incertidumbre hace que muchas veces tomemos este tipo de decisiones. Y si toca tomarlas, tómalas, pero que sea un paso hacia atrás, pero para que te impulse a salir adelante. Ahorrar para no seguir soportando ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, a veces creo que es el temor de no poder encontrar un trabajo cómodo como el que se tiene en el momento, ¿no? Y También. tienes miedo a perderlo o simplemente no encontrar otro, ¿no? Y pues el temor a quedarse sin dinero y que todas las responsabilidades que tienes que hacer, pues no, ya no Sí, puedes. sí, sí. Eso es Y cierto. quedarte en la deriva. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pero ¿saben cuál es el problema de utilizar este tipo de medios coercitivos? El problema de utilizar este tipo de medios coercitivos es cuando de pequeño estaba en clase de historia del Perú, un profesor me dijo una frase en la que utilizaban muchos indígenas al momento de las colonias. Y era la siguiente. No recuerdo de dónde la sacó, pero ahorita más que buscar un hecho verídico y real, creo que sí grafica atemporalmente a cualquier situación. Y es la siguiente. Tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. ¿Entiendes? Entonces, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. O sea, ni tú me pagas ni yo trabajo. Okay. Entonces, y eso es el problema de los medios coercitivos. ¿Por qué? Porque lo que está generando es tener a una persona que se sienta, va a calentar un asiento y no genera ningún tipo de aporte, no marca la diferencia. Ajá. Porque, ojo, aquí hay otro detalle también. Y vamos a utilizar otra vez la figura del equipo de fútbol. Si utilizamos la figura del equipo de fútbol, tú vas a encontrar que hay jugadores que se corren toda la cancha. Ya. Ujú. Así, se corren toda la cancha, pero no son capaces pero su nivel de efectividad es de un 70%. O se corren toda la cancha. Tuve ese compromiso, todo ahí, Claro, la claro. actitud, ¿no? Pero su nivel de efectividad es de 70%. Y hay otros jugadores que no se corren toda la cancha, como ese jugador. Pero, digamos, es más, su nivel probablemente de exigencia es de un 40% o un 35%. Pero su nivel de efectividad es tal que con solamente un toque que le hace, ya generó 5 opciones de gol, o si es que él ya no metió goles, ¿no? Entonces, no se trata en realidad de cuánto te mates corriendo, sino de qué tan efectivo eres. Mm, Pero eso, para que llegues a ese nivel, tienes que haber antes corrido toda la cancha. claro. O sea, es un proceso. Tienes que practicar. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede que a veces los jóvenes solamente ven la corrida de la cancha como lo único y, y no ven el grado de efectividad que sí tiene esta persona. O sea, ok, oye, pero no se le corriendo en la cancha. No, pero un pase suyo sí hace la Claro. diferencia. Es más, yo te puedo tener a ti 30 minutos corriendo y no va a pasar nada, pero él lo pongo 5 minutos y ya te generó, pues, 5 goles. Entonces, ahí se marca la diferencia. Claro. Justo estuve viendo un avance o un clip de la serie Suits. ¿Has visto? Ya, los Los abogados. abogados. Y ahí hay un abogado que es así, medio espeso, ¿verdad? Que No tiene sé, cara de Lit, ardilla. así es, Lit. Un poquito espeso, ¿ya? ¿Y qué cosa sucedía? Sucedía de que sus colegas, o sea, las personas que estaban a cargo suyo, hablaban mal de él. No lo respetaban. Porque decían de que ellos hacían todo el trabajo de él y que él no hacía nada. Ujú.
Entonces, a él en principio le afectó esos comentarios. Entonces se acerca su otro compañero, que es Harvey, y le dice, oye, mira, me cae súper mal, ¿ya? De verdad, me caes antipático. Pero una cosa es cierta, tú eres bueno, tú eres efectivo. Entonces no dejes que lo que estén hablando de ti te haga daño. Porque tú eres una persona muy efectiva. ¿Y qué cosa hace este compadre? Agarra y no necesitó dar un speech súper largo, sino que al día siguiente va donde sus colegas, los chicos que están a su cargo, y dicen, miren, este trabajo que yo se los he dado hace una semana, yo los he cogido el día de ayer y los tengo aquí listos. Y Juan se los entregó. Entonces, para demostrarles quién era él. Mira, lo que a ustedes le toma 2 semanas de trabajo arduo, yo lo he hecho en una noche. Ahora, ¿ustedes qué cosa quieren? ¿Ustedes quieren que yo saque lo mejor de ustedes? ¿Quieren que busque que ustedes den el 110% de su capacidad? ¿O quieren que los trate como niñitos y que para que tengan una carta de recomendación y se vayan a trabajar a otro lado? Entonces, él lo que les estaba haciendo ver a ellos es cómo la experiencia te da esa capacidad de poder resolver las cosas en el menor tiempo posible sin necesidad de hacer tanto aspaviento. ¿Por qué? Porque agarras un hábito. Entonces, en ese sentido, la exigencia es buena. Las prácticas son buenas. Y no se trata de generar un sistema de abuso, pero sí entender de que a veces te van a exigir. Y te van a exigir también en beneficio tuyo. No puedes pensar siempre que todo va a ser malo. Entonces tú tienes que saber exactamente cómo crecer de forma estratégica. Si un día te hacen quedar más tarde, ok, descubre la manera de cómo hacerlo más fácil. Cómo ese proceso simplificarlo, cómo ese proceso hacer que no sea tan agobiante. Claro. Y créeme que lo puedes hacer. Hay un montón de ejemplos. Hay una frase de algún gestor, no recuerdo el nombre ahorita, que decía, cuando yo quiero que se haga un trabajo rápido, se lo delego a la persona, no solamente a la persona más capaz, sino a la persona más floja. ¿Por qué? Porque la persona más floja va a buscar la manera más rápida de solucionar ese problema. ¿Cómo puedo solucionar esto sin que me afecte tanto? Claro. Entonces, y muchos de esos procesos, ustedes van a poder estudiarlos si llevan cursos de procesos, métodos y tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque les va a ayudar a simplificar estos tipos de procesos. Como los métodos van a ayudarles a simplificar los procesos y que estos a su vez sean más efectivos, para que con la menor cantidad de esfuerzo puedas tener mayor cantidad de resultados. Eso que dices realmente es muy cierto, porque en mi trabajo actual yo soy de los que corren mucho la cancha. Bueno, no tengo mucha experiencia en mi trabajo actual, pero veo que no, hay de otros que no corren, lo hacen así y son mucho más rápidos. Tienen experiencias, tienen más de 4 años, 5 años en el trabajo ya, pues deben tener sus hábitos, sus métodos que lo hacen sin volar al toque. Claro. O sea, sin ir muy lejos, o sea, hay algunos procesos dentro de mi mismo trabajo que a otras personas les puede tomar 3 días y a mí me puede tomar 2 horas. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que yo podría decirle, ¿sabes qué? Deja de hacer eso, dámelo, yo lo hago eso en 2 horas y ya salí de eso. Pero es que eso no es el proceso. A mí lo que me toca como líder es formarlos para que esos 3 días se lleguen a convertir en algún momento en 2 horas. Y hay otro detalle, yo no puedo estar haciendo ese trabajo porque es un trabajo operativo. Y a mí como gestor y líder, como gerente, lo que me toca es pensar en procesos, pensar en nuevos productos que hagan que nos proyectemos más. Claro. Si yo me dedico a atender cosas pequeñas, nunca voy a poder crecer. Claro, porque toda tu capacidad tiene que estar enfocada ahora en otras cosas. Entonces, y tampoco puedo pedirles a aquellas personas que hagan lo mismo que a mí me ha tomado tanto tiempo.
claro, yo ya sé qué hacer, yo ya sé cómo resolver. Entonces, por eso te daba el ejemplo también del jugador que entraba, ¡pac! Te daba un toque y marcaba la diferencia. Y pues eso es lo que hace que su trabajo valga más. Porque sabe a quién dársela, sabe cuándo dársela, o sabe leer el entorno, cosa que no sucede a menudo. Entonces hay personas que actúan por impulso solamente. Uf. A ver, ¿qué cosa dice Temporal? Temporal dice buenas noches, doctor. Hola, Temporal, ¿qué tal? Aquí estoy con Kenzo. Estamos conversando acerca del ambiente laboral, de ponerse la camiseta, de qué cosa significa todo este tema, desmitificando pues algunos procesos que utilizan para tratar de sacar el mayor provecho, y cosa que no es así. Y en base a eso, te comentaba, creo que es en Finlandia, donde inclusive el número de días laborables los están reduciendo. O sea, Sí. ya no trabajan ya ¿cómo se llama? Ya trabajan 3 horas, trabajan 1 hora. No, ya no trabajan ¿cómo se llama? 5 días a la semana, sino que trabajan 3 o 4. ¿Y qué cosa ha sucedido? Ha sucedido de que estas personas se han convertido en más efectivas. Y claro, personalmente yo tengo un lema. Yo tengo un lema en mi gestión, porque esa es la gestión en la que yo, en el área en la que yo me ha tocado liderar. Y mi lema es, si esta persona es feliz, va a poder realizar un buen trabajo. ¿Qué cosa necesito para que esta persona sea feliz? Tengo que crear el ambiente adecuado para que lo sea. La plata. Entonces, no necesariamente la plata, porque inclusive a veces el buen trato marca la diferencia. Claro, el apoyo. El apoyo, o sea, ¿por qué? Porque a veces sucede que, digamos, en mi caso, por ejemplo, hay muchas mamás. Entonces, y yo entiendo que a veces quieren, pues, salir con sus hijos a sus actuaciones y todo. Sí, complicado. Fue el Día de la Madre. Permisos. Digo, sí, pues, bueno, o sea, hay cosas que son necesarias. Sí. Hay cosas que son necesarias. Uno tiene que ver también el lado humano. Y parece mentira. Cuando tú te comienzas a preocupar del ambiente laboral, cuando tú te comienzas a preocupar por qué es lo que le está pasando a esta persona, para saber qué pedirlo, no pedirle, o cuándo sencillamente hacer una pausa, puedes ver que esta persona comienza a responderte también. O sea, su nivel de compromiso comienza a crecer también. Entonces, no se trata tampoco de dar con látigo siempre. Claro, a veces me toca meter este acelerador y pues meter presión. Pero mi regla es trabajar siempre en las horas de trabajo, no molestar en la medida de lo posible fuera de esos horarios o fines de semana. Y si por A o B sucediese, trato de buscar algún tipo de beneficio para quien ha hecho este esfuerzo. Tratas de mantener las cosas de trabajo en el trabajo. Sí. No llevarlo a la casa. No. Lamentablemente hay personas que piensan que es lo mejor, pero no, es todo lo contrario. Termina saturando más a la persona. Claro. Está más preocupada con cosas. El nivel de estrés no te deja pensar con claridad. Inclusive soluciones obvias pasan desapercibidas. Eso es por un lado. Y por otro lado es saber delegar de la manera correcta. Obviamente, si tú le vas a entregar un trabajo a alguien que todavía no está capacitado para hacerlo, lo único que va a generar es, en vez de crecimiento y fortalecimiento, así es, lo va a atrasar. Entonces, eso es lo que nos toca, ¿no? Y es lo que queremos quizás cambiar con todo, con todo lo que hay. Me parece a mí que es la mejor manera de poder hacerlo. Y hay otro gran consejo que en el tema de management sí recomiendo mucho. A veces la historia nos ayuda muchísimo a aprender. El pasado nos ayuda muchísimo a aprender. Sí. Entonces, había un soldado romano, si mal no recuerdo es Fluvio el africano. Si
Si algo trata de hacer un poquito más de memoria, creo que es Fluvio Cornejo el africano, o Cornelio el africano. Creo que por aquí podría tener algo que puede ayudarnos. Es Sí. una... Sí, es un libro. Trato siempre de estar formándome de la manera adecuada. Un soldado romano africano. Fluvio Cornelio el africano. No, es Fluvio Escipión el africano. Ya, entonces, vamos a... ¿Era el africano? Sí, porque era de África. Voy a ubicarles esa cita porque sí me parece genial. Escipión el africano. Escipión. Sí, Escipión el africano. Fue algo que me hizo meditar muchísimo y que me ayudó muchísimo y por eso quiero compartir solos. Estoy sacando esta narración de un libro que se llama Roma, Escuela de Directivos. Por si alguno se pregunta dónde es, de Javier Fernández Aguado. ¿Es respecto al liderazgo? Es respecto a gestión y liderazgo. Él tiene una forma particular de desarrollar este tipo de gestión. Hay algunas cosas que me parecen interesantes del lado suyo. Pero tengo una pregunta, Sí. un tanto, no tanto lejana, pero ¿un líder realmente se tiene que formar? ¿O un líder también puede ser nato? Así es un líder ya por naturaleza. Se dan ambos casos. En ambos casos. Sí, se dan ambos casos. Si quieres verlo de una manera así, con un ejemplo, yo te podría decir Yo pensé en Hitler. No. Messi y Cristiano Ronaldo. Ok. Messi es nato. Claro, talento. Talento nato. Cristiano es esfuerzo, aprendizaje, esfuerzo, disciplina. O sea, de ahí tienes un ejemplo, ¿no? Entonces, y los dos son jugadorzazos. Algunos lo usan más otros, algunos otro. Ya cada quien hace su team, ¿no? Pero en realidad... O sea, puede ser de ambas partes. Sí, puede ser de ambas partes. Porque yo siempre he sentido que un líder es alguien que nace con eso, más que lo pueda aprender. No. Realmente. Puedes aprenderlo. Puedes aprenderlo con disciplina, con esfuerzo. Es más, la misma experiencia. Para que seas un líder, tienes que ser capaz de poder... Para que seas un líder, tienes que ser capaz poner los demás delante. De ser empático. Okay. Entonces, si para ser empático tienes que tener experiencia. Tienes que saber escuchar. Esa es la única manera cómo te puedes hacer sabio y cómo puedes liderar. Porque también la experiencia hace que tú aprendas. En la guerra de Vietnam, tú tenías a los tenientes y tenías a los sargentos. ¿Ya? Y muchas veces los soldados le hacían caso más al sargento que al teniente. ¿Por qué? Porque el sargento había sido un soldado con anterioridad, solamente que con experiencia. Y no podía subir más rangos porque no había estudiado. Pero era el que se cargaba el equipo en hombros. Pues. ¿Por qué? Porque había vivido en la práctica aquello que la otra persona había visto solamente en libros. Claro. No solamente es eso, sino que muchas veces pudo desarrollar mejor empatía. No digo que haya sido en todos los casos, pero en su gran mayoría sucede eso. En la cancha sucede eso. Y eso te vas a dar cuenta no solamente en la guerra, sino también en tu trabajo. Chequea a ver quién es el más capo, quién es el que sabe, y no es el jefe. A veces es alguien que tiene más tiempo de antigüedad y guarda un perfil bajo nada más. Claro. O sea, los hay. O sea, pero de esto solamente pueden hablar aquellos que ya tienen horas de vuelo. Si no tiene horas de vuelo, no se va a dar cuenta de eso. Este soldado, Escipión, ¿no? Sí, es Escipión el africano. Se llama Publio Cornelio Escipión el africano. ¿Ya? Él nació en Roma el 20 de junio del 236 a.C. y moriría. Hace poco, ¿no? Y moriría triste y despechado en la villa del Internum, Campania, a los 53 años más tarde. Muchos le han calificado como uno de los mayores estrategas de la historia.
para casi todos, el mejor, antes de Cayo Mario y Julio César. A su madre. Entonces, Es uno de los grandes incluso. él es el que le hizo el pare a Aníbal. Ah, Aníbal no pudo conquistar Roma por él. Entonces, cuando ya todo estaba perdido, él fue y resolvió. fue efectivo. Fue efectivo, fue recibido como un héroe. Y sin embargo, fíjate cómo muere. Entonces, voy a leer solamente esa parte porque la historia es buena, es muy buena, pero con fines pedagógicos y didácticos se los voy a resumir. Él hace frente, soluciona un problema, salva a Roma, se convierte en un héroe, pero de ahí es olvidado muchas veces por la lucha de poder, muchas veces por la envidia, o muchas veces porque es visto como una amenaza. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que muchas veces ustedes van a ser Publio Cornelio Escipión el africano. Muchas veces la empresa no se va a caer gracias a ustedes. Pero una de las cosas que tienen que saber es que una empresa no tiene sentimientos. Lo que ustedes tienen que saber es que una empresa no tiene memoria. Puedes haber sido el héroe y puedes haber salvado inclusive a la empresa de una quiebra, pero van a esperar un pequeño error tuyo y por ese error te van a condenar. Se van a olvidar de que salvaste a la empresa, se van a olvidar que salvaste a Roma. Recordé a Avelino Cáceres. Y te van inclusive a despedir probablemente. Entonces, y muchas veces te vas a llevar ese resentimiento a casa porque vas a decir, ¿por qué no recordaron todo aquello que hice por ellos? Cuando más si yo no hubiese hecho esto, ellos no existirían o esto no existiría. Entonces, para que no nos llevemos esta mala experiencia laboral o digamos social que nos sumerge en la más oscura amargura, debemos de entender algo. Y es que cuando tú generes un logro para la empresa y este haya sido reconocido, busca tu recompensa en ese instante. No digas mañana, no digas pasado, no digas sí, después. No. Si vas a buscar una recompensa, búsquenla en ese momento. Es ese momento cuando la acción está fresca, donde ustedes pueden negociar. Si ustedes van a esperar, dejar esa negociación para después, o esperar que sea la empresa o Roma quien vaya a ustedes a reconocerles el tema, pues se van a cansar de estar sentados, porque eso no va a suceder. Entonces, es la única manera en la cual no van a llegar a este nivel. Y ustedes tienen que entender eso. Las empresas no tienen memoria. Entonces, no se van a acordar de todo lo bueno que hicieron. Y el día que los puedan reemplazar por otros, los van a reemplazar por otros. Y el día que los vayan a despedir, los van a despedir. Porque así es. Así es la vida. Así es la vida. Por eso las empresas no son familia. Así es. Efectivamente. Entonces, ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que ir a sacar el mayor provecho posible. Ustedes tienen que hacer que ese sea un ambiente de crecimiento laboral. Y cuando ya hayan tocado el techo, sálganse de ahí. Ya, cuando vean que ya no pueden seguir creciendo más o que ya no van a obtener más de lo que les requieren, o creen algo propio o váyanse al siguiente nivel. La casa con 2 pisos, 3 pisos. Entonces, digamos, ese es el objetivo principal. Entonces, ustedes tienen que entender eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo también en base a lo que escuchaba, ¿no? Lo que escuchaba en base a estos chicos que se habían ido. Que decían, nunca me reconocieron. Yo hice esto, yo hice aquello, papá. Y cuando hablaba el dueño del canal de streaming, decía, esa persona solamente vino a hablar conmigo de un aumento de sueldo una vez. Y de ahí ya no vino más. Y de ahí cuando vino y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir porque tengo una oferta donde me van a pagar el doble. Y yo no podía pagarle el doble. Entonces tuve que decirle, está bien, vete. Y es que esa también es una mala técnica de negociación. No sé quiénes han enseñado esa técnica de negociación. No es la primera vez que la he escuchado. Créanme,
no es la primera vez que la he escuchado, en la cual dice, no sabes qué, me han ofrecido y en otro lugar me van a pagar más y me voy a ir, pensando que la empresa los va a retener y les va a decir, no, no te vayas, te voy a pagar el doble o te voy a pagar. De eso no sucede. Y es que no puedes ir a negociar poniéndole la pistola en la cabeza al dueño. Pues. Claro, no. O sea, no, tú tienes que ir y sustentar. Mira, yo hago esto, esto, esto y esto otro. Creo que considero que deberían aumentarme el sueldo o negociar esto por un tema de bonos o ver la manera en cómo poder hacerlo. En que tú salgas beneficiado y la empresa también. Se trata de un win-win, ganar-ganar. Claro. Tú ganas, yo gano. Entonces, pero el dueño decía, no, pues solamente vi una vez y cuando me dijo que tenía una oferta doble y yo no podía pagar el doble, bueno, vete, pues no, está bien, vete, no te voy a retener. Y sin embargo, la queja de esta persona iba por ese lado, pues nunca me ofrecieron, nunca me valoraron. No se trata que no te valoren, sino que a veces no te pueden pagar lo que quieres, ¿sí? A veces sucede. Si no manejas temas de economía, si no sabes cuánto está ingresando y cuánto es lo que está ganando y cuáles son los egresos, de lo mismo, porque no solamente todo es ingresos, también hay ingresos. Y si no sabes bien cuál es la distribución que está viendo, entonces preferible primero empaparte bien y después tomar una decisión más correcta. Claro, claro. Eso es lo primero, ¿no? Por otro lado, yendo por el lado de la otra persona, él hablaba sobre el derecho de piso. Realmente nunca escuché esa frase, ahora que la has comentado desde el inicio. ¿No? El derecho de piso, imagino que es un tema como los cupos con los constructores. Mm. Algo así. Obviamente no hay un tema de magia, sino el tema no, de ganarte, estar allí. No, el derecho de piso es el que te dicen es, para que tú llegues a tener ciertos beneficios, tienes que ir desde abajo. Entonces, ¿qué cosa Ok. tienes? Tienes a practicantes que en vez de estar practicando en base a lo que saben o a lo que están estudiando, los utilizan para hacer mandados, para preparar el café, para comprar el café, o sea, mandaderos. Ah, ok. Horrible, ¿eh? Entonces, claro, o sea, tú vas a hacer prácticas a una empresa porque lo que quieres es poner en práctica lo que estás aprendiendo. Claro. No a ir a comprar cosas, no a ir a preparar café, no a ir al banco a cobrar un cheque o a depositar. No, eso no. O sea, estás haciendo pero una labor sustancial. Y si te hacen hacer eso, entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes probablemente a un jefe que no es un buen gestor. Pues. O sea, no sabe cuáles son tus habilidades, no sabe cuáles son tus potencias y no sabe sacar el jugo a los recursos que tiene. Y como no lo sabe utilizar, pues ¿qué cosa van a tener? Van a tener, pues, como que tuviesen, pues, no sé, a un mono, clavando un clavo con el alicate, pues. O sea, en vez de utilizar el martillo. O sea, es la verdad. Claro, sí, Entonces, totalmente. y los otros también utilizan el tema de derecho de piso, diciendo, bueno, pues te voy a explotar todo lo que me da la gana porque, y te voy a pagar poquito porque es lo que te toca. Pues. No, tampoco. Eso está mal. Está muy mal, está abusivo. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, ¿Has llegado a ver casos así? Sí, he llegado a ver casos así. Sí, sí. Muy cercanos. He visto casos así. He visto Nunca he casos visto, así. nunca he visto. No, yo sí he visto casos así. Donde pues se aprovechan de esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? Bueno, a veces con el fin de cumplir las horas, porque conseguir prácticas a veces no es muy fácil, con el fin de cumplir horas, aceptas varias cosas. Que es la misma excusa de, tengo miedo de mi trabajo o el que me vengan a despedir, sí, también. Que está mal, sí, o sea, y eso habla mal de quien está exigiéndolo, habla mal de la empresa, y muchas veces quienes aplican ese tipo eh, de gestión pasaron por lo mismo. Entonces lo que están haciendo es repetir un patrón de manera inconsciente, ni siquiera han sido capaces de digerirla, de pensarla, de meditarla, no, para nada. Lo único que han hecho es repetir patrones, nada más. Eso que te habla de un líder incapaz, un líder que no está todavía cuajado o formado y que muy probablemente termine pues, debilitando el equipo, porque no comienza a generar mística. Entonces, digamos las cosas así. Y el otro factor, como les decía, es negocien cuando tienen que negociar. El derecho de piso es lo peor que puede existir, eso está mal. Si alguna vez ustedes son jefes, no lo hagan.
Y el otro detalle es, nunca hables mal de tu experiencia pasada. O sea, la puedes conversar entre patas o en tema privado si quieres, pero no las hagas públicas. Porque No, no es recomendable. eso habla muy mal de ti. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando debiste haberlo dicho, no lo dijiste. Entonces, eh, y hay un detalle, pues, ¿no? Con una frase, a Roma no paga traidores. Entonces, No, lo, no te ves bien, pues, ¿no? claro, No, no no. quedar bien, o sea, si haces, cuando yo hago entrevistas de trabajo, les hago una pregunta, cuéntame, ¿qué tal tu trabajo anterior? O cuéntame, ¿qué tal tu relación con tu jefe anterior? Y ahí los escucho, ahí los escucho. Y he escuchado a aquella persona que ha rajado y ha hablado pestes de su jefe anterior, o de la empresa en la cual estaba laborando, Mm. y tú dices, acá hay un problema. Porque dices, ¿por qué en su momento no lo hablaste con esa persona? Entonces, es un prospecto que te está hablando que muchas veces se va a guardar información, va a guardar resentimiento, y llegado un momento, pues, lo va a guardar, lo va a guardar, lo va a guardar hasta que esto explota. O sea, estás contratando a una bomba de tiempo. Claro, hay que estar reprimiendo. Así es, estás reprimiendo algo y eso está mal, no puedes reprimirlo, tienes que decir las cosas. Es la única forma en la cual vas a poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo con la otra parte. ¿Por qué? Porque al final, al menos mi meta como jefe es, yo formo líderes. Claro. Entonces, quienes trabajan conmigo, yo aspiro a que en algún momento asuman responsabilidades, ya sea en la empresa o ya sea en otro Claro, lado. no solamente o sea, depende de la persona querer ser un líder o no, ¿no? Pero al Sí. final le enseñas todo lo que sabes, todo lo bueno, Mm. para que ellos lo puedan usar de una manera correcta. En sus futuros proyectos, futuros trabajos, etcétera, lo que Sí, quieran hacer. sí, sí, entonces, y como te digo, y eso está mal, ¿no? Y sobre todo porque en algunos casos he visto, inclusive, que se han ido hasta con despedidas. O Mm. sea, en el caso de los chicos que te digo que estaban hablando, muchos de ellos hasta con despedidas, con consejos, les han regalado cositas para sus nuevas chambas, consolas, cositas tipo esas. Y no, pues, no. Si vas a hacer algo, hazlo en su momento. O sea, denuncia cuando tienes que denunciar. Este, eh, quéjate cuando te tienes que quejar. O sea, y por último, y si no es así, o sea, estás siendo un hipócrita porque estás yendo a una fiesta en la cual, pues, estás conviviendo con gente a la que de verdad te apestan. Entonces, gente con la cual ya no quieres seguir conviviendo y al final tú eres tan hipócrita como ellos, por último, ¿no? ¿Por qué? Porque no has sido capaz de decir las cosas No que afrontan. realmente, claro, no Una afrontas. persona que no afronta y pues, Entonces, una persona que no afronta, que no habla, que no dice, básicamente es una bomba de tiempo. Es algo que yo muchas veces trato de pensar en cómo o en qué forma esto puede cambiarse, ¿no? Trato de equilibrar las cosas. A veces hay información que no conocemos de las otras personas y que tampoco tenemos que conocerlas, porque muchas de ellas son personales. claro, son Entonces, privadas. o son privadas. O sea, yo no puedo estar contando la historia de cada uno, porque son privadas y hay cosas que me las han contado a mí y a nadie más. Entonces, y tampoco puedo estar diciendo, oye, mira, mi mejor consejo es enfocarse en lo que hay. Si, pues, a tu alrededor, pues todo el mundo está haciendo disparates, tú enfócate en lo que tienes que hacer, o sea, tú responde por ti, da lo mejor de ti. Al final los jefes saben quién es quién. O sea, los jefes saben a quién van a promover, a quién no van a promover. Los jefes saben quién sí trabaja, quién no trabaja. Ahora, pues, a veces, pues, no sé, uno quiere ser gerente, pero de repente no está el puesto para ti disponible. O hay otro que tiene mayores aptitudes o se destaca en algo que la empresa necesita. Y pues tú no estás dentro de la lista. O sea, tampoco te vas a resentir por eso. Si no encuentras oportunidades ahí, las Claro, buscas no en es tu otro lado. momento, o Claro. capaz no es tu lugar, capaz en otro ladito, capaz puedas tener Sí, esa y, oportunidad. y si crees que sí es tu momento y crees que sí tienes las capacidades y no están ahí, entonces ve al lugar donde sí te las vayan a valorar. Y ojo, eso no es en tono cachoso, nada que ver, es una realidad.
Es como estar intentando que alguien te quiera y no te quiere. Entonces, hermano, date cuenta, no te quieren. Entonces, corteja a otra persona. Mm, Yo creo que es enfocarse de la manera adecuada, distribuir los esfuerzos de una forma mucho más efectiva, ¿no? Es lo que yo sugeriría. Al final, cada quien toma sus propias decisiones. Cada quien hace lo que Sí, cree que sea beneficioso, sí, cree que para sea lo él, ¿no? correcto. Entonces, yo trato de pensar en el equipo, pero también pienso en mí. Entonces, y una de las cosas que sí he aprendido es que yo no pongo las manos a fuego por nadie. Entonces, no sé, salvo que sea una persona que en realidad me ha demostrado, pues, uff, o sea, que sí, pues, ¿no? Que sí está a la altura y que sí lo merece, entonces sí, definitivamente por esa persona sí voy a poner las manos a fuego. Pero, digamos, llegar a ese nivel es Muy difícil. muy difícil. O sea, para que llegues a ese nivel tienes que haber crecido profesionalmente, tienes que haber empatizado también Un con tanto las personalmente, personas. creo yo. Claro, o sea, se dan, eso es el binomio, que es, o sea, Ujú. siempre se dan en ambos aspectos. Ya, a veces no cuajas, no porque seas malo, sino porque en realidad no es el espacio, no es el entorno. Quizás sí aparezcan otros espacios idóneos para que eso sí Claro, sucediese. claro. Pero yo siempre sugiero tener paciencia, esperar y enfocarse en uno mismo. Esas son mis recomendaciones en todo lo que es el tema laboral. Buscar siempre las oportunidades. Buscar Siempre hay oportunidades, que buscar las crear oportunidades, oportunidades. mostrarse. Es decir, si a ti te piden hacer algo que está fuera de tu área y eres bueno y tú ves ahí, porque ahí tú tienes también dos visiones. Tú podrías decir, ok, puedes decir, no, no lo hago porque no me toca. Claro. O puedes tocarlo como, ok, voy a ver qué tan interesante es. De repente es algo bueno. Y O, puedo o demostrar. puedo demostrar que soy bueno. O de repente por ahí comienzo a crearme una línea de carrera. ¿Quién sabe? O sea, veo una oportunidad. A ver, para saber, pum, 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 pum. O de repente vas y comienzas a meterte, comienzas a conocer todo, comienzas a conocer cómo se mueve cada aspecto del área y comienzas a generar una línea de carrera. Tu conocimiento es mucho más amplio Claro. que No uno tienes perspectiva. comienza a tener mayor perspectiva, o sea, ya no te enfocas solamente en un proceso, sino sabes cómo integrar los demás. Claro. Entonces, la gente comienza a darse cuenta de ello también, y con eso no significa que yo esté avalando el abuso, no, no, no. Ustedes tienen que saber también ver las oportunidades Claro. cuando tienen que verlas, porque no todo es económico. Pero ¿qué beneficio puede traerte eso que está apareciendo? Así es. Esa oportunidad que está O sea, apareciendo. ¿qué oportunidad me puede dar? De Claro. repente por ahí yo comienzo a destacar, comienzo a ser el Claro. mejor, puedo brillar más, mi brillo se puede notar más ahí. Claro. O sea, no lo sabemos hasta que te la juegas. Ujú. Entonces, tienes que ver también el mundo desde esas perspectivas. Como Claro. vuelvo a repetir, no todo, no todo beneficio necesariamente tiene que ser económico. Si es económico, muy bien. Pero a veces vas a ganar menos, pero vas a trabajar en un ambiente laboral idóneo, no tóxico. Y a veces vas a ganar más, pero te toca trabajar en un ambiente tóxico donde te van a Y meter te el consume puño mucho más la todos los energía. días. Así es, te Mucho vas a más. consumir muchísimo más. Entonces, de ti depende, qué es lo que quieres, qué es lo que estás dispuesto a asumir. Y eso es un poco el contexto de todo esto, ¿no? Creo yo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que las oportunidades que aparezcan, si es que se le puede llamar oportunidades, puede llamarse sucesos, acontecimientos, casos, no solamente verlo de una manera negativa. No, ¿por qué voy a hacer eso? No, no, no. Puedes un poco cambiar el chip y transformar eso que podría ser lo negativo como una oportunidad para demostrar algo, para ver capaz si eres bueno en eso, como dices. Hay muchas formas de verlo, no solamente encasillarse en una sola visión, Ujú. porque nosotros podemos aprender muchas cosas y algo que desconocemos por, no sé, desinterés puede ser algo que seamos muy buenos, que nos pueda catapultar a algo grandioso. Si tú tuvieses que liderar un equipo dentro del área en la que tú estás, por ejemplo, ¿qué cosa harías que no hacen? La comunicación, Ya. la comunicación y el delegar correctamente funciones. O sea, la función es la misma en sí, en general, todos hacen lo mismo, pero unos son más hábiles en ciertos aspectos que otros. Entonces,
Por ejemplo, uno es más rápido, no lo sé, manejando cierta máquina para hacer tal cosa. Todos manejan la máquina, ok, pero un par son más rápidos, son más efectivos. Entonces, esos dos son los que van a principalmente a manejar esa máquina para poder hacer ese tipo de operación de nuestra área. Y los otros que son más hábiles en otros aspectos van a hacer esto, el otro va a hacer esto, aquello, y esto y así. Se reparten tareas. Todos son la misma área, hacen la misma tarea, pero como te digo, unos son mejores que otros en ciertos detalles. Y siempre pasa, pues, en Ujú. cada área, siempre unos tienen habilidades más que otros y así. Pues, delegar correctamente y la comunicación, demasiada comunicación. En mi área donde trabajo no hay mucha comunicación, no hay relevo de información, saben su función, avanzan, ven lo que hacen, ya falta poco, lo dejo ahí como está, y ahí quedó. No hay relevo de información, no se comunica de encargado, no hay información entre compañeros, no hay un orden, no hay una organización. Entonces eso es algo que haría mucho, la comunicación, tener un grupo bien informado sobre qué estamos haciendo en el área. Y eso es lo que nos está haciendo lamentablemente en el trabajo y pues espero que sea algo que mejore. Lo cual dudo que pase, Ujú. pero porque eso depende del jefe, depende de un buen liderazgo. Claro, por eso, Tienes que guiar a esas ovejas. claro, por eso te decía, ¿tú qué cosa harías? ¿Qué cosa Claro, implementarías? claro, ¿Qué? bueno, eso inventaría yo. Incentivar a la comunicación, el de la información, trabajar en orden y pues, no sé, crear un buen ambiente laboral. Eh, no sé, ser agradable, cosas así, diversión, no sé. Ujú. Porque en el trabajo en el que estoy son mucho, muy secos, no hay un buen ambiente, así Oh, como no agradable. Claro, es el trabajo, tiene que haber una armonía, tiene que ser armonioso, no sé, me dejó entender, ujú, ¿no? Tiene que ser empático, amable, no ser abrupto, ujú, no ser obtuso, ujú. es algo que quería yo. Sí, yo, en mi caso, por ejemplo, en concreto, yo estoy trabajando bastante en el tema de la comunicación efectiva. Es decir, yo soy una persona más directa, a veces por la cantidad de trabajo que manejo, o la información que manejo, pues soy más, Solución, busco soluciones resultados, o información más concisa. claro, está bien, Entonces, o sea, pregúntame esto, ok, y cuando no lo hacen, sí, entiendo yo que puedo manejar cierta incomodidad y a veces claro. expresarlo, pero en realidad no es culpa de la otra persona, sino es cómo yo tengo que enseñar o educar a la otra persona Ujú. a poder comunicarse de una manera más efectiva. Y en mi caso, ser más tolerante, probablemente Claro, ser más reverente asertivo y sería yo. asertivo, ¿no? Claro, asertivo. Eso creo que es lo que estaba buscando. No ser antivertido, no, sino una comunicación asertiva. Claro. Sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, estoy trabajando en eso. Todavía estoy tratando de mejorarlo. Cuando me equivoco y cuando soy consciente, pido perdón. Pero así como trato de expresarme de una manera correcta, sí soy intransigente cuando se refieren o me comunican algo a mí de una manera incorrecta. Mm, Yo no contesto. O sea, cuando algo está mal enfocado, o está siendo de una manera no propia, eh, mal educada, ujú. sencillamente no contesto. O sea, hago ver, manifiesto Tu mi incomodidad con el incomodidad, silencio. pero con quien tengo que comunicarme. O sea, o con el jefe, ¿no? Oye, pasa esto. Esto no lo voy a permitir, ¿no? En todo caso, que se comuniquen de una mejor manera. Ujú. Entonces, si se comunica de una mejor manera, ok, vamos ahí, pero esto no es la forma. Entonces ahí sí trato de manejarme. Hay personas con las que sí soy más condescendientes que con otras, porque entiendo que también todo depende a quién tengas al frente, pues, ¿no? Claro, qué tipo de persona es. Y también la experiencia que hayas tenido. Es algo que sí va a pesar y es algo que uno tiene que siempre sopesar, ¿no? Y nada, yo creo que al final vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir buscando una mejor manera de tratar de comprender las gestiones, de tratar de ponerse en la situación de la otra persona, porque también sucede que muchas veces nos comportamos como niñitos, que al papá le piden, 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 pero no saben qué es lo que tiene que hacer el papá para poder también
cubrir esas solicitudes. Y cuando te dicen que no, pues a veces actúas también. Claro. Cuando no necesariamente es así. Probablemente hay un tema de comunicación, como bien dices, también saber comunicar. Digamos, es un proceso en el cual siempre vamos a tener que estar involucrados todos, pero básicamente es ello, ¿no? Espero que al menos pues nos sirva y nos ayude, ¿no? Y llegado el momento, como les dije, o sea, si tienen que defender sus derechos, defiéndanlos. Si es que tienen que recurrir a las instancias correspondientes, acudan. No tengan miedo, No, yo creo que no deberían de tener no miedo, tengan temor. siempre y cuando estén con un tema de justicia, ¿no? Real, porque a veces cuando pues son nimiedades, pues, comienzan a perder peso pues también las denuncias. O le quitan el espacio o la oportunidad para otras denuncias mucho más graves. Entonces, básicamente es lo que yo entiendo y lo que veo. Veo que las personas tienen que defender sus derechos, las personas tienen que saber hasta dónde pueden permitir qué cosa, y también las personas tienen que aprender a valorar el espacio donde están trabajando cuando a veces pues, el ambiente es el adecuado, ¿no? O no tóxico. Esas serían mis conclusiones al respecto. ¿Alguna otra cosita más, Kenzo? Creo que simplemente para los jóvenes principalmente que están empezando ya a entrar al mundo laboral, principalmente es el temor, que no tengan miedo, que no tengan temores. Sé que la bolsa de trabajo es muy complicada, cada vez se siente que hay menos trabajo, menos oportunidades, pero nada más que no tengan miedo, que no tengan temor, que no pierdan la esperanza. Siempre uno tiene que defenderse ante todo, no dejarse manipular, no dejarse engañar. Y primero ustedes, primero su familia, eso es lo principal, porque muchos ponen el trabajo encima por lo demás, incluso por su salud. Claro. Sí, Eso es algo sí, muy común en los eso es jóvenes hoy cierto. en día. No sé qué les pasa que lo que tienen primero es el trabajo. No, no puedo hacer esto porque trabajo. No, no puedo ir a mi cumpleaños porque no, no puedo visitar a mi abuelita, a mi novio, no porque trabajo. Es como si vivieran nada más para trabajar. Entonces, no quítense esa mentalidad. El trabajo, claro, es muy importante. Se necesita el dinero para poder vivir, pero no puede ser un todo. Ujú. No puede Sí, ser un sí. todo, no todo puede ser excesivo. Toda excesividad es malo, Como como has Japón, comentado. Exacto. como Japón, como Y como en Corea del Sur, en Corea Corea del del Sur Sur también, ¿no? también, ¿no? Corea del Sur, el índice de suicidio es súper alto Sí. por el tema del estrés laboral, todo el personal de explotación. La salud mental Ujú. es muy complicado. Es más, inclusive en Corea del Sur ya a los 40 años estás de salida, ¿ya? O sea, te sacan del trabajo. A los 40 años ya te han Claro. sacado del trabajo. Esa O madre. sea, es bien complicado mantenerse en un puesto laboral después de los 40. ¿Tanto sí? ¿Sí? Ala. Ahí la competencia es brutal. Hay que ser idol nada más. Sí, por eso lo que buscan es una forma de asegurar el puesto de trabajo, es postulando a empresas del gobierno. Mm, Por eso es que vas a ver que se preparan muchísimo para dar los exámenes, para calificar y para tratar de obtener una plaza ahí. Entonces, complicado, ¿ah? sí, sí, sí. Complicado. O sea, dentro de todo todavía no hemos llegado a esos extremos, Y pero podríamos sí llegar, sí porque podríamos por llegar. todos esos cambios que hay en estas generaciones, cómo es la vida, Sí. ahora todo es consumo rápido y las personas ya no son personas, sino números o Mm. herramientas para las empresas. Ya creo que estamos más o menos llegando a ese camino y lo mejor es frenarnos un poco y tratar de evitar ese final al cual parece que estamos yendo. Ujú. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, nada, lo que tenemos que buscar es eso, un mejor espacio laboral, un mejor ambiente, Ujú. cuidar nuestra salud, priorizar a la familia ante todo, saber a qué hora termina tu trabajo y a qué hora comienza. Traten de defender esos derechos que tienen y nada de estar llevándose trabajo a la casa, pues, ¿no? Salvo que, no lo sé, pues te van a pagar un adicional y O el sea, lo que sea costo, tu empresa, sí, pues, pues, tu sí, negocio, ya es salvo que te salga a entendible. cuenta, ¿no? Pero Claro, si no es así, en realidad lo mejor es dejarlo pasar. claro. Eso, digamos, creo que sí es Claro, debe haber una parte muy importante. tiempo, cada cosa con su tiempo. Ujú. Cada cosa con su tiempo. Y Sí, así. sí, eso es muy cierto. Y bueno, pues,
queridos amigos, hemos estado hoy conversando un poco de lo que está sucediendo, de algunas noticias, de las cuales estamos escuchando, algunos puntos de vista al respecto. Ujú. Comunicarse cuando se tiene que comunicar en el tiempo adecuado, pedir las recompensas cuando tengas que pedirlas y no esperar a un momento en que quizás nunca se dé, No dejarse manipular. no dejarse manipular, Ujú. porque al final, pues si no valoran tu trabajo, te van a tratar como un objeto, ¿no? Y a nadie le gusta ser tratado así. Y a la larga busca tu beneficio. Siempre, si te piden cosas, ve en qué te puede beneficiar. Si es que te van a dar, pues, no sé, algo muy poquito, o de repente la experiencia, o de repente una oportunidad, o sea, no lo sé. Vean ustedes y analícenlo, ustedes van a ser los mejores jueces al respecto. Y nada, sean felices, vivan en un buen ambiente laboral. Y tus palabras de despedida, Kenzo. Pues, que no pierdan la fe. Esperanza. Todo va a salir bien, chicos y chicas. Así El sea, mundo no se va a acabar. que así sea, querido Kenzo. Bueno, nos despedimos, que tengan una muy buena semana, cuídense mucho y no se olviden, sean buenos si pueden. Cuídense.